Ahora entramos en el capítulo 14. La fe. La fe. Todo el capítulo tiene que ver con la fe salvadora. Estamos en la primera clase. 14.1. Como título, ahí está la fe inicial y progresiva. La fe inicial y la fe progresiva. Y hoy pues tenemos dos puntos. Primer punto, la fe inicial. Y el segundo punto hoy de la clase, la fe progresiva. Así que título general, la fe inicial y progresiva. Y luego dos puntos hoy en el bosquejo. En primer lugar, la fe inicial, la fe que recibimos en el día de nuestra regeneración. Y luego la fe progresiva, ¿no? Que debemos cultivar, fortalecer, aumentar nuestra fe de diferentes maneras. Así que vamos a empezar con la lectura de la Confesión de Londres, capítulo 14, artículo 1. Y este es el primer punto, ¿ok? La fe inicial. Dice, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Así que la fe es la obra del Espíritu. Nuestra fe es del Espíritu. Y esta fe es obrada ordinariamente, bueno, casi siempre, a través de la administración de la palabra. Ahora, hay algunas excepciones que ya hemos visto en nuestros estudios, pero básicamente podemos ver que la fe es obra del Espíritu y el Espíritu nos da la fe a través de la predicación de la palabra. ¿Okay? O bueno, a través de la lectura de la palabra, pero la lectura casi siempre está presente. Bueno, una pequeña introducción antes de explicar esto. En la eternidad, Dios nos predestina, nos elige en Cristo y nos da a su Hijo como un regalo de amor. En el tiempo, Dios nos llama eficazmente y a través de este llamamiento eficaz, nacemos de nuevo. Este nuevo nacimiento es por el poder del Espíritu Santo y en el nuevo nacimiento, que acontece en el día del llamamiento eficaz, nosotros, por primera vez, ponemos fe en el Señor y nos arrepentimos. La fe y el arrepentimiento juntos se llaman conversión. Fe es el elemento positivo de la conversión. Arrepentimiento es el componente negativo de la conversión. Así que predestinación, llamamiento eficaz, regeneración y como consecuencia de la regeneración, fe y arrepentimiento. Vamos a hablar de estas dos gracias, pero no hablaremos sobre el arrepentimiento hasta el capítulo 15. Así que por el momento vamos a dejar el hermano arrepentimiento a un lado y vamos a estar aquí con la hermana fe. Fe capítulo 14, arrepentimiento capítulo 15. Queremos entonces indagar, examinar un poco este asunto de la fe salvadora. ¿Qué hemos visto entonces en nuestra lectura? Pues según la lectura, esta gracia, es la gracia de la fe, no es obra nuestra, es una gracia, es algo que Dios hace en nosotros. Hemos visto que esta gracia es la obra del Espíritu. O sea, la fe es de Dios, la fe es del Espíritu de Dios. Bueno, Cristo dice, Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué es venir a Cristo sino tener fe en Cristo? Así que esto no puede darse a no ser que el Padre intervenga en el corazón del elegido y así Dios nos da la fe. También 1 Corintios 12:3 declara que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una vez más vemos que la fe es don de Dios. La fe es del Espíritu. Y bueno, creo que el texto clásico en cuanto a la fe siendo un regalo de Dios, un don de Dios, es Efesios 2 del 8 al 9, ¿no? La fe es don de Dios para que nadie se gloríe. El Espíritu, pues, es el agente que Dios el Padre utiliza para labrar en nosotros fe salvadora. Y esta fe no puede ser labrada por el hombre, ya que el hombre en su naturaleza está muerto, delitos y pecados. Él es una persona que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. 1 Corintios
2:14. Así que la fe salvadora depende de la operación eficaz del Espíritu Santo en el alma. Y como señala aquí también la confesión, esta obra del Espíritu casi siempre, dice ordinariamente, es el adverbio utilizado aquí, esta fe es obrada ordinariamente a través de la administración de la palabra. Así que dice ordinariamente. No siempre, pero casi siempre, porque hay excepciones. Si os acordáis de la clase que grabamos, el 10.3, capítulo 10, artículo 3, vimos que Dios también puede regenerar a infantes escogidos que mueren en su infancia o mueren antes de nacer, ¿verdad? Hay niños elegidos que, bueno, son salvos sin la predicación de la palabra, porque un infante, un no nacido, un infante que fallece con, yo qué sé, 6 días o 6 meses de vida, no puede entender la proclamación de la palabra. Así que Dios puede operar en ese caso sin la administración de la palabra. Y en el 10.3 también hablamos de los discapacitados mentales, que es tampoco, ¿no? Tú hablas con un discapacitado mental y le dices, yo qué sé, cierra la puerta, abre la ventana, es que no te entiende, porque mentalmente hablando no procesa el lenguaje humano, no es capaz de hablar. Así que en aquellos casos, ¿no? Por ejemplo, un infante que fallece, una persona discapacitada a nivel mental, aquellas personas elegidas entre esos dos grupos pueden ser regenerados, pueden tener fe sin la administración de la palabra. Pero Dios casi siempre utiliza la palabra en el llamamiento eficaz, en la regeneración de sus escogidos. Y cuando tenemos verdadera fe, podemos hablar de 3 características. Estas salen, por ejemplo, en diferentes libros de texto sobre la teología protestante. A. Hodge explica muy bien estos 3 puntos. R.C. Sproul también, Miguel Núñez. Notitia ascensus fiducia. Okay? Notitia ascensus fiducia. La verdadera fe, labrada por el Espíritu Santo, esta fe que nos es dada en el contexto de la administración de la palabra, contiene notitia, ascensus y fiducia. Número 1, noticia. ¿Qué es noticia? Es noticia. Es la noticia de que Cristo ha muerto y resucitado por amor a los pecadores. Así que ahí está la noticia, el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está la esencia, el corazón, el meollo del Evangelio. La muerte, la resurrección de Cristo por amor a los pecadores. Ahí está el Evangelio con E mayúscula, ¿verdad? Así que es la noticia. Cristo ha muerto, amén. Cristo resucitó, aleluya. Ahí está la noticia. Número 2, ascensus es asentimiento. Es decir, tú tienes verdadera fe si, 1, has recibido la noticia del Evangelio, y 2, apruebas, ¿verdad? Dices amén al Evangelio. Hay en ti este asentimiento. La fe entonces oye la noticia y la acepta de buena gana, la aprueba. Y luego número 3, fiducia, se refiere a la confianza personal que el creyente pone en dicho evangelio. Es decir, el verdadero creyente entonces abraza a Jesús como su única justicia ante el trono del Dios 3 veces santo. Así que en la verdadera fe hay noticia, es decir, el evangelio es proclamado, ascensus, es decir, el creyente aprueba, da su asentimiento, amenea el evangelio, y número 3, pone su confianza en el anuncio del evangelio, ¿verdad? Su confianza en Jesús como su única justicia. Bueno, hasta aquí todo bien. La fe inicial que Dios nos da en el día de nuestra salvación es labranza del Espíritu y es una fe producida en el marco de la predicación de la palabra. Ahora, pueden haber excepciones, niños no nacidos o niños recién nacidos que no tienen todavía las facultades mentales desarrolladas como para entender la predicación de la palabra, y los discapacitados mentales. Pero como regla general, la fe es labrada en el alma por el Espíritu en el marco de la administración de la palabra. Y a partir de aquel momento en adelante, la fe se tiene que, fortalecer. Y aquí entramos en el segundo punto hoy de nuestra clase, el punto número 2. A ver si os
os encuentro el bosquejo. Ahí está. Número 2, ahora la fe progresiva. Fe progresiva. Dice, por medio de la cual, claro, la cual aquí está aludiendo lo que leímos en el primer punto, la palabra, la administración de la palabra. Entonces, por medio de la palabra, y por el bautismo, la cena, la oración y otros medios establecidos por Dios, la fe es aumentada y fortalecida. Así que aquí tenemos una lista de 5 cosas que aumentan y fortalecen nuestra fe. Número 1, la palabra. Número 2, el bautismo. Número 3, la cena del Señor, la Santa Cena, la mesa del Señor. 4, la oración. Y 5, otros medios establecidos por Dios. Bien, pues vamos a meditar un poco en estos 5 elementos. La fe crece. La fe se fortalece a través de los 5 puntos que hemos visto ahí en la declaración de la confesión. Número 1, la palabra de Dios. Es que hemos visto en el primer punto que la fe llega a nuestra vida en el marco de la predicación de la palabra, la administración de la palabra. También a través de la lectura de la palabra. No podemos negar que haya personas, sí, es verdad, hay personas que han nacido de nuevo a través de la lectura de la palabra, pero como regla general es la predicación de la palabra, ¿no? Hay algo poderoso que sucede cuando la palabra es predicada, ¿no? Dios nos visita de forma muy especial cuando la palabra está siendo predicada, sobre todo en el marco de la congregación local. Están ahí los poderes del siglo venidero. Dios obra misteriosa y secretamente. La palabra entonces es instrumental en nuestra fe inicial, pero también aquí aprendemos que la misma palabra es necesaria para nuestra santificación. La semana pasada os leí 1 de Pedro 2:2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Que Pedro compara la palabra con leche no adulterada, para que por ella crezcáis. La Biblia entonces sí es un libro que en el poder del Espíritu Santo puede darnos fe, pero también la Biblia puede aumentar y fortalecer nuestra fe. O sea, la Biblia está involucrada tanto en la fe inicial como en la fe progresiva. Pero la Biblia no solamente ofrece leche, también la palabra de Dios nos ofrece alimento sólido. De hecho, el autor de los Hebreos, la carta a los Hebreos, dice en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por tanto, la Biblia ofrece leche para los neófitos y alimento sólido para los maduros. Es como un gran río donde puede entrar un corderito, ¿verdad? Mojándose ahí las patas, pero es un río tan profundo que un elefante puede sumergirse. Así es la palabra. Es que es leche, da leche a los neófitos y da alimento sólido a los maduros. Y de hecho, el autor de Hebreos recrimina a los hermanos de la iglesia diciendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, la palabra de Dios, amados, sí es poderosa para darnos fe inicial en el Espíritu, pero al mismo tiempo en el crecimiento cristiano necesitamos esta palabra. No podemos descartar nunca la palabra de Dios. No somos como los místicos que decían, no, nosotros seguimos al Espíritu sin necesidad de la palabra. No, hermanos, porque el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, usa este libro como instrumento, herramienta de santificación. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar tenemos la palabra. La palabra, el medio supremo de la gracia. Número 2, nuestra fe es fortalecida y aumentada a través del bautismo. Pero el bautismo también está subordinado a la palabra. Porque ¿qué es el bautismo? Sino la palabra visualizada. ¿Verdad? Los protestantes hablan de los sacramentos, las ordenanzas, como predicaciones visibles. Me encanta esa expresión, esa descripción, ¿no? Es que el bautismo y la Santa Cena, que vamos a ver en unos instantes, el bautismo y la Santa Cena son predicaciones visibles, porque la predicación es audible. Pero en el bautismo y la Santa Cena
tenemos predicaciones visibles. La palabra visualizada. Así que el bautismo y la Santa Cena se subordinan a la palabra. Nos ayudan a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que en cuanto al bautismo, ¿qué estamos viendo en el bautismo? Pues el bautismo nos está hablando de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador. Ahí está el Evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo. El bautismo nos está predicando visiblemente el Evangelio. Cristo ha muerto por los pecadores y Cristo resucitó al tercer día. Así que el bautismo fortalece nuestra fe. Es un recordatorio visible y tangible que testifica del Evangelio. Así que el bautismo fortalece nuestra fe. Y también cada vez que asistimos a un culto de bautismo, debemos estar ahí viendo, por supuesto, nos regocijamos con el bautizado y con sus seres queridos, por supuesto, pero el momento que estamos viendo esta ceremonia, no debemos simplemente quedarnos pensando en el bautizado, sino a través de esta ilustración, ver al Señor Jesús, ver a Cristo, ver su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo apunta hacia Jesucristo y su glorioso evangelio. Así que la fe es fortalecida a través de la palabra, amén. A través del bautismo, amén. Y en tercer lugar, a través de la Santa Cena. La Santa Cena también aumenta y fortalece nuestra fe porque es una predicación visible. Ahora, la diferencia entre el bautismo, punto 2, y la Santa Cena, punto 3, es que el bautismo es la ordenanza inicial. Te bautizas una vez y punto. No estás bautizándote una vez al mes, no estás bautizándote cada domingo. La Santa Cena, sin embargo, es la ordenanza regular. Tú tomas la Santa Cena, bueno, sí, ya depende de tu denominación. Hay denominaciones que celebran la Santa Cena una vez al año, 4 veces al año. La mayoría de los evangélicos en España celebran la cena una vez al mes, pero hay iglesias que celebran la mesa semanalmente. Por ejemplo, la iglesia de los hermanos. Hay muchas iglesias aquí en España que pertenecen al movimiento de los hermanos. Ellos sí participan de la mesa cada domingo. Eso ya depende de cada denominación. Y bueno, no vamos a pelear por estas cuestiones. Pero la Santa Cena no es como el bautismo. Bautismo una vez. Santa Cena una vez a la semana, una vez al mes, 4 veces al año. Depende. Depende de la denominación. Y la Santa Cena una vez más nos está predicando el Evangelio. Porque este pan representa el cuerpo partido del Salvador. Y el vino representa la sangre derramada en el Calvario. Esta santa sangre que fue derramada. Así que estamos una vez más viendo la muerte del Señor. Su cuerpo, su sangre ofrecidos en expiación, en propiciación por amor a nosotros. El pastor Thomas Watson dice lo siguiente, esta frase no la tengo aquí en mi presentación, os la leo. Dice el puritano Thomas Watson, está en su libro Los 10 Mandamientos, que tengo aquí, Los 10 Mandamientos, Thomas Watson. Dice Thomas Watson, Cristo nos presenta los elementos para que, los elementos son el pan y el vino, ¿okay? Cristo nos presenta los elementos para que por medio de estas señales nuestra fe resulte fortalecida. Tal como la fe viene por el oír, así también se confirma al ver a Cristo crucificado. El sacramento no solo es una señal que representa a Cristo, sino un sello para confirmar nuestra participación en él. Así que cuando tú estás viendo la celebración de la Cena del Señor, por un lado, es verdad que objetivamente hablando, se está anunciando la muerte del Señor. Amén. Es una señal del Cristo crucificado a nivel objetivo. Esta ceremonia simboliza la muerte de Cristo, pero a nivel subjetivo, cuando tú tomas del pan y del vino, ¡boom!, subjetivamente recibes este sello de que tú realmente participas de este Cristo objetivo, ¿no? A nivel subjetivo tú participas del Cristo objetivo y de esta forma la Santa Cena fortalece tu fe, aumenta tu fe. Estás tomando el pan y el vino, gracias Señor. Soy de tu Hijo, soy de Él.
soy del amado, soy del deseado de las naciones, soy, los beneficios del nuevo pacto son para mí. Gracias, Padre. Y tu fe sale fortalecida en la celebración de la cena. Así que tenemos la fe fortalecida a través de la palabra, a través del bautismo, a través de la cena del Señor. Número 4, a través de la oración. Y bueno, esto no hace falta ni siquiera comentarlo. Todos aquí podemos dar testimonio de que hemos disfrutado de la presencia tangible y poderosa del Señor en la oración. La oración es la respiración del creyente. Así que donde la palabra es nuestro alimento, leche, nuestra carne sólida, la oración es nuestra respiración. Aquí Dios nos habla y en la oración nosotros hablamos con Dios. La oración, la experiencia de cualquier cristiano da testimonio de que en la oración, wow, Dios nos renueva, nos levanta, nos fortalece, nos colma de su bien. Así que la fe es fortalecida a través de la palabra, el bautismo, Santa Cena, la oración. Y finalmente aquí la confesión alude a otros medios. Dios también utiliza otros medios para aumentar y fortalecer nuestra fe. ¿Qué cosas podemos tener aquí en mente? Pues la comunión de los santos, ¿verdad? Un cristiano que está comprometido con su iglesia, que se congrega regularmente. Este creyente, como regla general, va a estar mucho más fuerte en el Señor, con una fe más robusta que aquel que se presenta en el culto una vez cada 2 semanas, ¿no? Las cosas como son. Esto es regla universal. Es así, ¿no? Los hermanos más comprometidos, más fieles, realmente tienden a ser hermanos más fuertes, más fortalecidos en su fe. ¿Qué otras cosas? Pues la comunión de los santos, las buenas obras. Cuando tú haces buenas obras, cuando bendices a tu prójimo, cuando amas activamente a los hermanos de tu iglesia, Dios te fortalece la fe. La evangelización también es un medio de la gracia a través de la cual Dios nos fortalece. Filemón 1:6 habla de cómo podemos nosotros disfrutar de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado cuando compartimos la palabra, la fe con otros. Así que cuando evangelizamos, cuando hacemos el bien a otros, cuando andamos con la iglesia, incluso las pruebas, las aflicciones, la persecución por el evangelio, todas estas cosas sirven para aumentar y fortalecer nuestra fe en el Señor. Así que, gracias a Dios, hay más cosas que seguramente podríamos nombrar y vosotros seguramente estaréis pensando en otras cosas, pero Dios ha diseñado todas estas cosas para que nuestra fe aumente y sea fortalecida. Así que Dios nos ayude a cultivar nuestra fe con el fin de que sea una fe más robusta, firme y fuerte, dando gloria a su santo nombre. Pues gracias a Dios por esta fe inicial y gracias a Dios por la fe progresiva y que Dios pues nos ayude a cultivar esta fe para la alabanza de su nombre. Os mando un abrazo en el amor de Cristo desde Almería. Ánimo, queridos hermanos, bendiciones, soli Deo gloria. Hasta luego.